Porque si digamos, uno de los principales errores que se cometen al resolver casos es no leerlos adecuadamente. Suponer cosas que el caso no dice, a veces agregar cosas que el caso no contempla, o suponer que el caso dice una cosa cuando no la dice, ¿sí? Cuando uno resuelve un caso, tiene que atenerse a los hechos que están en el caso. Bueno, vamos a arrancar, aunque somos 17, o sea, 15 alumnos, 2. Hoy vamos a empezar con tipo subjetivo, ¿sí? Seguimos estando dentro del segundo estadio de la teoría del delito. Comenzamos por el estadio de la acción, pasamos por el estadio de la tipicidad. Ustedes vieron lo que atañe a la tipicidad objetiva, ¿sí? Y ahora vamos a ver la contracara de la tipicidad objetiva, que es la tipicidad subjetiva. Pero siempre estamos dentro de lo que es tipicidad, ¿sí? Yo les voy a compartir una pantalla, si carga. Ustedes van a decir si se ve. Si alguien quiere decir algo, abre el micrófono, pues yo probablemente no sé cómo pasar las placas sin estar sobre el PowerPoint, entonces no sé si voy a poder verlo. A ver. ¿Se está viendo? Ahí se ve. Sí, profesor. Bien. Sí, se ve, se ve. Bueno, a modo de introducción, digamos, ya le estaba diciendo, ¿no? Para que ustedes se ubiquen en qué estadio de la teoría del delito estamos, les decía, digamos, estamos dentro del estadio de la tipicidad, segundo estamento de la teoría del delito. Luego de la acción se analiza si esa conducta humana evitable se adecua de manera objetiva a un tipo penal, ¿no? Eso es lo que se llamaba la operatoria de subsunción, ¿sí? Ustedes ya esto conocen. Es decir, si lo que el sujeto hizo, confrontado con el tipo penal, ¿sí?, se adecua a todos los elementos que tiene el tipo objetivo, ya sean los elementos permanentes y los elementos ocasionales. Sabemos que los elementos permanentes del tipo objetivo son aquellos que están presentes en todos los tipos penales, ¿no? Sujeto activo, sujeto pasivo, el verbo núcleo del tipo. En los delitos de resultado se agrega el resultado y ese resultado viene unido por un nexo de imputación que para analizar ese nexo de imputación utilizamos la teoría de la imputación objetiva y todos los institutos que ustedes vieron, ¿sí? Todo eso lo analizan en el tipo objetivo. Cuando nosotros hablamos del tipo subjetivo, vamos a analizar si ese hecho que se adecuó a un tipo penal, digamos que ya desde la perspectiva objetiva, es decir, digamos, confrontada la situación de hecho con el tipo penal, si esto cubre todos esos casilleros, digamos, que serían los elementos del tipo objetivo. Vamos a analizar en el tipo subjetivo si el sujeto activo, o sea, o el autor, sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Si sabía que lo que estaba haciendo se adecuaba al tipo objetivo. Por eso, si nosotros tenemos que graficar qué es el tipo subjetivo, lo podemos ver de esta manera. Se ve más o menos el PowerPoint, porque lo abrí con presentaciones de Google y medio como lo presenta medio raro. Pero bueno, ven que a la izquierda, ven, es el tipo objetivo, ¿sí? El tipo subjetivo es justamente la contracara del tipo objetivo, que es en la esfera, digamos, de la intelectual del autor o del sujeto activo, ¿sí? Se ve reflejado esos elementos del tipo objetivo. Ahora vamos a ir viendo bien identificados. Pero si ustedes lo tienen que graficar, piensen que, digamos, cuando realizan la operación de subsunción va a estar de la porción izquierda de la torta y en
la porción derecha van a ver, digamos, si cada uno de esos elementos que les decía conforman esos casilleros que establecen digamos, la adecuación de los hechos a el tipo penal, va a estar reflejado a su vez en el conocimiento del autor. Si el autor, un sujeto activo, conocía que estaba realizando los elementos del tipo objetivo. Y hay una aclaración que ahora la voy a hacer, pero después la voy a reiterar. No hace falta que el autor sepa que que lo que está haciendo es un delito. Lo que tiene que saber es que lo que está realizando es lo que está realizando. Es decir, si A decide matar a B y para eso efectúa un disparo de arma de fuego, tiene que saber que digamos, que el sujeto B es una persona, ¿sí? Es otro, en términos de tipo penal, que tiene un arma de fuego, que empleando ese arma de fuego. ¿Se colgó? Sí. ¿O soy yo? ¿Se colgó? No. Sí, se colgó. Ah, ok. Hicieron otro gol arriba. Debe seguir hablando. Estaría avisarle por el chat, ¿no? De probabilidad le va a causar la muerte, ¿no es cierto? Oh, ahí volvió. Profe, no lo pudimos escuchar porque se fue, se cortó. Sí, yo los escuchaba, se había cortado, por eso... porque nosotros no lo escuchamos toda esa parte última que dijo después de... Decía, digamos, le estaba planteando un ejemplo, ¿no? El sujeto A matando a B. Lo que tiene que representarse el autor, o sea, el que realiza la conducta, es que no que el artículo 79 del Código Penal reprime el delito de homicidio. Tiene que representarse la situación de hecho que está ocurriendo, ¿sí? Y ahí les voy a dar este ejemplo. Si el sujeto A, digamos, dispara con un arma de fuego a B y lo mata, ¿sí? Lo que tiene que saber, digamos, lo que incluye el tipo subjetivo es el conocimiento de que, digamos, B es una persona, que esa persona, digamos, está viva, por lo pronto, que disparando un arma de fuego contra esa persona, dirigida directamente contra es muy probable que le va a causar la muerte, ¿sí? Es reconocer lo que está haciendo. Ahora, supongamos que A cree que está matando a su enemigo B y en realidad le está disparando un maniquí, ¿sí? Ahí no coincide el conocimiento de lo que él cree, de lo que está pasando en realidad. Y ahí, bueno, va a ocurrir algo que después se lo vamos a explicar. Pero lo que yo le decía es, no es necesario el conocimiento de que lo que está haciendo está reprimido por el ordenamiento jurídico, sino que el conocimiento que requiere el tipo subjetivo es poder advertir la situación de hecho, ¿sí? Que esa situación de hecho, como le decía, encaja en esas casilleros que forman parte de los elementos del tipo objetivo de un tipo penal, digamos, que se trata. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, te escucho. Porque ahora me veo como se trabó también acá. Bueno, ahora después paso la placa. El tipo subjetivo tiene dos componentes esenciales. Ahora voy a pasar la placa porque está medio tildado esto. Que son el dolo, ¿sí? Y hay otro elemento que es como una especie de dolo plus, ¿sí? Que son los elementos del tipo subjetivo distintos del dolo. Si nosotros volvemos al gráfico que yo le hacía, ahí nosotros veríamos el tipo objetivo, digamos, como esa porción rosa más oscuro, y el tipo subjetivo, el dolo, como
la porción rosa claro, ¿no? Si a eso le agregaríamos como una especie de banda de ese lado rosa claro que excede un poco, digamos, el contorno, que es como una especie de aditamento subjetivo que va más allá del dolo, ¿sí? Esos son los elementos. ¿Se escuchás? Sí. Sí, está medio mal esto. Bueno, vamos a empezar por el dolo, digamos, que es el elemento central del tipo subjetivo. Después vamos a ver qué son los elementos del tipo subjetivo distinto del dolo en profundidad. Si nosotros tenemos que definir desde una perspectiva tradicional, ¿sí? Y cuando hablo de perspectiva tradicional, hablo de lo que entiende el finalismo clásico, ¿sí? Podemos definir el dolo como el conocimiento y la voluntad de la realización de los elementos del tipo objetivo. Así lo van a encontrar, por ejemplo, en autores como Righi o Bacigalupo. O como voluntad realizadora del tipo objetivo guiada por el conocimiento de los elementos de este en el caso concreto. Así lo van a encontrar en Zaffaroni. O pueden encontrarlo como realización del plan con correspondencia entre lo planeado y lo ejecutado. Esa es una definición de Roxin. Pfister, por ejemplo, dice que el dolo sería la decisión consciente del autor en favor del acontecer descrito en el tipo objetivo. Si ustedes ven todas estas definiciones que están en el cuadro del dolo, van a ver que tiene dos elementos, y ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? Todos hablan de conocimiento, por lo menos las primeras dos lo hacen de manera explícita, ¿sí? Cuando Roxin dice que la correspondencia entre lo planeado y lo ejecutado es, digamos, lo que estaba en la cabeza del autor, ¿sí? Se corresponde con lo que realmente pasó, ¿sí? Por eso ustedes ven el gráfico, ¿no? Que ven una cabeza y una pregunta. La pregunta es, ¿lo que estoy haciendo es lo que yo creo que estoy haciendo? ¿Sí? Lo mismo sucede en el concepto de Pfister, ¿no? Dice decisión consciente del autor en favor del acontecer descrito del tipo objetivo, es decir, la conciencia del que está realizando los elementos del tipo objetivo. No hay una definición en el Código Penal argentino de qué es el dolo, ¿sí? Algunos autores dicen que uno puede extraer el concepto de dolo del artículo 42 del Código Penal, que es el que regula la tentativa, y la tentativa dice algo así, como el que con el fin de cometer un delito determinado comienza la ejecución y luego no se produce por razones ajenas a su voluntad. Pero algunos códigos sí lo tienen, esa definición de dolo, y definen hasta incluso categorías de dolo, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero nuestro código, el Código Penal argentino, que es un código que ya tiene más de 100 años, sobre todo en la parte general, que no fue tan modificada, la parte especial tuvo modificaciones, digamos, tremendas. En 100 años se modificó un montón de veces, y en los últimos 20 se modificó muchísimo más. Zaffaroni, por ejemplo, dice que desde que se creó una comisión permanente en las cámaras legislativas de legislación penal, como estructura burocrática, tiene que generar reformas penales, entonces se van introduciendo reformas penales constantes, lo que hizo que el Código Penal argentino haya perdido en gran medida coherencia en las penas y demás. Entonces creo que ya lo hemos hablado. Pero en la parte general, que son la que va de los artículos 1 a 78, no ha tenido grandes modificaciones. Ha tenido algunas, pero no en lo que es en la esencia de los extremos de la teoría del delito. Entonces, para que, digamos, les quepa esta cuestión. La definición del dolo, entonces, desde la perspectiva tradicional, digamos, puede reconocer dos elementos: el conocimiento y la voluntad de realización de los elementos del tipo objetivo. Entonces,
ahí es que, digamos, se extraen cuáles son los dos elementos constitutivos del dolo, que son el elemento cognitivo o cognoscitivo, lo van a ver, y el elemento volitivo, ¿sí? Que es la voluntad. El elemento cognitivo o cognoscitivo refiere al conocimiento y el elemento volitivo a la voluntad. Después vamos a volver sobre los elementos del tipo subjetivo distinto del dolo, que son también llamados especiales elementos de la autoría o elementos subjetivos del ánimo. Después vamos a volver sobre eso. Pero recuerden entonces que en una concepción tradicional el concepto de dolo tiene estos dos elementos, el elemento cognitivo o cognoscitivo y el elemento volitivo. Después van a ver que desde una perspectiva un poco más moderna el dolo, digamos, se centra básicamente en el elemento cognitivo o cognoscitivo. Este elemento cognitivo o cognoscitivo, ¿sí?, que se refiere justamente a lo que decía, que es el conocimiento de la realización de los elementos del tipo objetivo, es decir, que el sujeto activo se esté representando la realización de la conducta en el mismo momento del hecho, debe comprender todos los elementos del tipo objetivo, ya sean los permanentes como los ocasionales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Digamos, si existe un déficit de conocimiento en alguno de los elementos, puede que no se complete el tipo, ¿sí? O sea, sería lo que se llama un error de tipo, y por ende no se pueda afirmar el dolo, o puede ser que si el elemento, digamos, por ejemplo, el elemento ocasional es un agravante, no se pueda aplicar la agravante. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. Ahora, ¿cómo debe ser ese conocimiento? Bueno, ese conocimiento tiene que ser efectivo, ¿sí?, no potencial. Es decir, el sujeto que está actuando tiene que saber efectivamente qué es lo que está realizando al momento del hecho. Yo voy a poner mi cámara, ahora la vuelvo a encender. No sé si me ven. Ahí creo que me ven. Y además tiene que ser actual o actualizable, es decir, que tiene que ocurrir al momento en que se comete el hecho, ¿sí?, no después. Eso es lo que se llama dolo subsequent. ¿Cómo al momento? O sea, el conocimiento tiene que estar en el momento que está ejecutando el acto. En el momento en que está realizando el acto. Ok. ¿Sí? Supongamos, en el ejemplo que yo les di anteriormente, yo quiero matar a mi enemigo y veo una silueta y creo que es mi enemigo, pero en realidad no lo es. Es un maniquí. ¿Sí? No hay ahí, no hay dolo, digamos. O al revés, supongamos que yo voy a un campo de tiro, ¿sí?, y voy a practicar con mi arma de fuego y veo un maniquí, lo que yo creo que es un maniquí, y de casualidad, digamos, un tipo, digamos, se disfrazó de maniquí y estaba ahí, y yo le disparé a una persona creyendo que le estaba disparando un maniquí. Ahí es el típico, digamos, el caso que van a ver en los libros es el caso del oso. Los cazadores van al bosque y se disponen a cazar, dos cazadores, en un momento se separan para ponerse en diversos puntos estratégicos. Uno de los cazadores le agarra ganas de defecar y se va entre los árboles para hacer sus necesidades. En ese momento, el otro cazador, que estaba, digamos, esperando la presencia de un oso, observa una silueta, digamos, que a la distancia le pareció que proyectaba, digamos, una silueta como de un oso, y le dispara, resultando ser que era su compañero de caza. Ahí, el cazador que dispara, ¿sabía que estaba disparando en una persona? No. Por eso, entonces
entonces en ese caso, en principio no sería aplicable, no estaría completo el dolo, porque tiene un déficit de conocimiento sobre un elemento del tipo objetivo, que sería la persona, digamos, el objetivo al cual estaba disparando era una persona, o sea, no sabía que era una persona. Ahora les voy a poner otro ejemplo, y esto tiene que ver con la comprensión de los elementos del tipo penal, de los elementos permanentes y ocasionales, y por eso yo decía el conocimiento de las agravantes. Supongamos que yo quiero matar a mi enemigo y sé que mi enemigo baja habitualmente del colectivo 130 en Figueroa Alcorta y Pueyrredón, en la puerta de la Facultad de Derecho, que suele vestir con un sobre todo negro. Entonces me aposto a distancia, me pongo en las escalinatas de la facultad y con un rifle le apunto. Cuando baja esa persona con el sobre todo negro, yo le disparo. ¿Sí? Me hago el tonto, guardo el arma, ¿no? Y para ir a verificar, a ver en qué parte del cuerpo le di, me acerco y me doy cuenta que es mi padre. El homicidio agravado, por el vínculo, ¿sí? Tiene perpetua. El homicidio simple, en este caso sería agravado por uso de arma de fuego, no tiene perpetua. ¿Qué me van a aplicar a mí? El simple, porque no era la intención matar al padre. No hablemos de intención, hablemos de conocimiento, porque no conocía que la identidad del sujeto pasivo, que era el padre. Ese caso, digamos, no es que no va a ser típico y no va a haber dolo. Sí va a haber dolo, pero digamos, no se va a aplicar la figura grabada porque, como digamos, el elemento cognitivo debe todos los elementos del tipo objetivo, tanto los permanentes como los ocasionales. Este elemento ocasional, que es este vínculo, no está presente, y por ende no está presente el conocimiento, digamos, de ese vínculo, por ende no va a ser aplicable ese conocimiento, pero sí va a ser aplicable la figura básica del homicidio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ahora vamos a seguir hablando de esto, igual. El elemento volitivo, ¿sí? Es el querer la realización de los elementos del tipo objetivo. ¿Sí? Y ese querer, esa voluntad realizadora del tipo objetivo, como elemento del dolo, implica que digamos, uno dirija las acciones en el sentido, digamos, de propiciar esa causalidad, digamos, ¿no? Realización del tipo. Volviendo al caso, digamos, ¿no? Cuando uno toma un arma de fuego, apunta, un arma de fuego está cargada y dispara, ¿sí? Manifiesta la voluntad de realizar el objetivo, porque la voluntad implica la dirección de las acciones en un sentido. Y eso es lo que digamos, da cuenta del elemento volitivo. Ahora, este elemento vamos a ver que, digamos, la doctrina más moderna, por eso yo estoy hablando de tipo subjetivo de una perspectiva más tradicional del finalismo clásico, es relativizable. A ver si puedo pasar la placa. Bueno, una de las cosas que tienen que saber respecto del dolo, y particularmente respecto del conocimiento, y esto ya más o menos se los adelanté, no requiere, digamos, que el sujeto que conoce la realización de la conducta sepa que está reprimido por la ley, ¿sí? Sino lo que, digamos, tiene que saber el sujeto activo es qué es lo que está haciendo. Esto se llama un concepto de dolo avalorado, ¿sí? Porque no incluye, ¿sí?, la antijuridicidad de la conducta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La antijuridicidad es, si nosotros la podemos definir
definir rápidamente, es, digamos, es la conducta típica que además está reprobada jurídicamente, ¿sí? Que no encuentra dentro del ordenamiento jurídico ningún supuesto de permiso o de justificación. Supongamos, si yo mato a otro porque, digamos, esta persona me está por matar, ¿sí? Y yo advierto que me está por matar y me defiendo, el hecho va a ser típico, ¿sí? Porque yo voy a obrar, va a haber una acción, digamos, un movimiento corporal evitable, se va a subsumir objetivamente en el tipo penal del artículo 79, ¿sí? Porque tiene todos los elementos del tipo objetivo. Voy a saber que esa persona, digamos, es persona, que disparándole lo voy a matar y demás. Ahora, esa conducta no va a ser antijurídica porque existe una causal de justificación que se llama legítima defensa, que bajo determinado presupuesto, que no hace falta que se los explique ahora, la conducta es conforme a derecho. Es decir, a pesar de que, digamos, es una conducta típica, va a ser conforme a derecho y no va a ser punible, ¿sí? Va a estar justificada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la tipicidad es, en algún punto, indiciaria de la antijuridicidad, no la afirma. Muchos van a ver por ahí en algunos manuales una frase que la tipicidad respecto de la antijuridicidad es como el humo respecto del fuego, ¿sí? Es un indicio. Digamos, si hay humo, puede que haya fuego, pero no necesariamente, ¿sí? Y como les decía, este conocimiento tiene que comprender todos los elementos del tipo objetivo. Pero ese conocimiento tiene que ser un conocimiento vulgar. Ustedes recuerdan que dentro del tipo objetivo había elementos de índole descriptivo que se percibían tan solo con los sentidos, ¿sí? Referidos, por ejemplo, a que el tipo penal contempla circunstancias especiales de lugar o circunstancias de modo en la realización de la conducta, ¿sí? Esos elementos descriptivos, ¿no? Que, digamos, se puede percibir directamente por medio de los sentidos. Y había otros elementos del tipo objetivo, digamos, que eran de índole de contenido valorativo o que requieren, digamos, una valoración, ya sea jurídica o cultural, ¿no? Los elementos normativos los elementos normativos del tipo. Ahora, ¿cómo debe ser el conocimiento de esos elementos? Debe ser un conocimiento, digamos, vulgar, no un conocimiento especial y específico y propio del término jurídico. Por ejemplo, si el tipo penal define que, por ejemplo, el artículo 302 del Código Penal habla de cheque, ¿sí? ¿Qué tiene que saber la persona que está liberando un cheque sin fondo? Tiene que saber que lo que está haciendo es firmando un instrumento de pago que luego no va a pagar, ¿sí? No hace falta que sepa que el cheque está regulado por la ley de cheque, o sea, no me acuerdo ni cuál es, de hecho soy abogado, no sé cuál es el número de ley de cheque. Lo mismo sucede, como por ejemplo, con el concepto de instrumento público, ¿sí? El instrumento público tiene una definición que está en el Código Civil, ahora es el Código Civil y Comercial, ¿no? Lo que tiene que saber el sujeto que realiza la conducta de falsificar un instrumento público, lo que tiene que saber es que lo que está falsificando es un documento que tiene cierto valor en el tráfico jurídico, ¿sí? Que tiene un valor para el tráfico jurídico, ¿sí? Por eso lo que quiero decir, que lo que se requiere, digamos, es un conocimiento vulgar, no un conocimiento técnico de los elementos del tipo, de los elementos normativos del tipo. Algunos lo llaman una valoración paralela en la esfera del lego, es decir, un conocimiento, digamos, lego de la cuestión. También el conocimiento que requiere el dolo
debe comprender la previsión de la causalidad y el resultado. Es decir, el sujeto cuando está realizando una conducta debe, digamos, representarse que con un alto grado de probabilidad esa conducta va a ser la generadora del resultado, ¿sí? O dicho en otros términos, digamos, tiene que conocer que está realizando un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿no? En términos de interpretación objetiva. Y que ese riesgo ha de concretarse, digamos, probabilísticamente en el resultado, con un alto grado de probabilidad, ¿no? Esta cuestión, y es importante que lo retengan, siempre se analiza ex ante, es decir, al momento que el sujeto está realizando la conducta, no después, ¿sí? No solo el conocimiento, digamos, lo debe existir, sino que debe existir al momento que está realizando la conducta. Y volvemos al ejemplo del que baja del colectivo con el sobre todo, ¿sí? Al momento de disparar, yo no sabía que era mi padre, ¿sí? Pensé que era mi enemigo. Me entero que era mi padre después, ¿sí? Y como les decía también, debe comprender todas las circunstancias agravantes y atenuantes del tipo penal. Si no contempla, digamos, si el sujeto activo realiza la conducta agravada, objetivamente realiza la conducta agravada, y no comprende, o sea, no sabe que está realizando alguno de los aspectos objetivos que son constitutivos del agravante, no se le va a poder aplicar el agravante, se va a desplazar al tipo básico. ¿Recuerdan cuando vimos clasificaciones de tipos penales entre los tipos básicos y dependientes? Que había agravados y privilegiados, ¿sí? O agravados, calificados o atenuados o privilegiados. Bueno, para esto sirve esa clasificación, para que entiendan que en los tipos dependientes, sobre todo en los tipos agravados, la circunstancia que se le añade al tipo básico también debe ser conocida por el sujeto al momento de realizar el hecho. Y si no la conoce, no se le va a poder imputar al título doloso y sí se le va a poder imputar la conducta básica. Hasta ahí cómo vamos. Excelente. Bien. Bueno, para profundizar un poco sobre el elemento volitivo, yo se lo definí rápidamente como el querer de la realización del tipo objetivo. ¿Recuerdan cuando definimos al inicio el concepto de dolo desde la perspectiva tradicional? Dijimos que es el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo, o la voluntad realizadora de los elementos del tipo objetivo, con conocimiento de ellos, ¿no? Entonces, este elemento volitivo es justamente la manifestación de la voluntad realizadora del tipo penal. Entonces, cuando el autor realiza la conducta, conociendo los elementos del tipo objetivo, tenemos que determinar si quiso realizarlo desde esta perspectiva tradicional. Y para determinar, digamos, si quiso realizarlo, vamos a determinar si dirigió, digamos, la causalidad seleccionando los medios adecuados para llegar al resultado. En este caso, digamos, en el elemento volitivo hay una cuestión que es totalmente relevante, que es que el conocimiento de lo que está realizando y la voluntad y la finalidad coinciden, ¿sí? Es decir, y les voy a poner un ejemplo, digamos. Una persona quiere matar a otra, entonces realiza una conducta como X, supongamos, para golpearlo en la cabeza para que muera, ¿sí? En ese caso, digamos, lo que está haciendo es, digamos, la finalidad de su conducta, golpearlo, coincide con lo que pasó. Ahora, supongamos que una persona va manejando a 100 kilómetros por hora, a 80 kilómetros por hora por avenida Ciudad Corta, ¿sí? Y no advierte que está cruzando una persona y lo atropella y lo mata. Ahí, digamos, la finalidad, digamos, ¿era matar? No.
Porque No. eso sería lo que se denomina un ilícito imprudente. Igual esto está analizado desde una perspectiva muy primitiva, donde el ilícito imprudente se afirmaba de manera tradicional que lo que, digamos, fundamentaba el reproche era, digamos, la falta de correspondencia entre lo querido y lo efectivamente realizado, y que el reproche, digamos, tenía que ver con la inadecuada selección de los medios para producir la finalidad. Esto es una perspectiva muy primitiva y muy tradicional, ¿no? Vamos a ver que la imprudencia, cuando vean ilícito imprudente, pasa por otro lado, pero muy tradicionalmente se concebía, digamos, al ilícito imprudente de esta manera, como una falla en la selección de los medios para la realización del artículo. Bueno, terminamos entonces con lo que es el elemento central del tipo subjetivo, que es el dolo. ¿Hasta hoy vamos bien? Entonces, con la explicación general, vamos a ver las clases de dolo, y si llegamos vamos a dar un poco más en detalle algunas cositas. Ahora vamos a ver este tipo subjetivo ensanchado, que son los especiales elementos de la autoría, o elementos del tipo subjetivo distintos del dolo. En ese sentido, hay dos formas de aparición de esto. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que estos elementos están descritos en el tipo penal, ¿sí? Pero no son elementos objetivos del tipo, sino que, digamos, son elementos subjetivos distintos del dolo porque se relacionan con el aspecto, digamos, del conocimiento o de la voluntad del sujeto, y no con una cuestión fáctica objetiva. Y ahora, cuando vean algunos ejemplos, se van a dar cuenta claramente. Estos elementos del tipo subjetivo distintos del dolo, o especiales elementos del ánimo, así los llaman, digamos, depende de quién lean, digamos, de qué doctrina lean, tienen que ver con, digamos, intenciones o finalidades específicas del autor para la realización del tipo. Es decir, ultra intenciones. Son intenciones que van más allá del conocimiento, o sea, que son perseguidas por el autor especialmente, ¿sí? Pero tienen que ver con el aspecto subjetivo. Y ahí hay un par de ejemplos y yo les voy a dar algunos más. El delito de rapto, artículo 130 del Código Penal, el primer párrafo, inciso primero, dice, es el que es, digamos, retuviera a una persona contra su voluntad con la intención de menoscabar su integridad sexual, ¿sí? Esta mención de con la intención de menoscabar la integridad sexual nos habla claramente de un elemento del tipo subjetivo, ¿sí? Que va más allá de la finalidad de la propia conducta, porque la conducta propia sería, digamos, de lo que conoce que está raptando, digamos, que está trayendo contra su voluntad a una persona, pero para que se dé el tipo penal, tiene que además tener un especial elemento del ánimo, que es tener una intención adicional de menoscabar la integridad sexual. Lo mismo sucede en el delito de grooming, que es el artículo 131 del Código Penal, que es el que contactare a un menor con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual. Cuando los tipos penales refieren a con la intención de, con el fin de, con el propósito de, siempre vamos a estar ante elementos del tipo subjetivo distintos del dolo. Les voy a dar otro ejemplo, artículo 5, inciso C de la ley 23737, que es la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Al hecho de tener materiales estupefacientes se le adiciona una circunstancia subjetiva adicional, que es la de que ese estupefaciente lo tiene para luego comercializarlo. Es decir, hay una intención que va más allá del mero hecho de tener el material estupefaciente, sino que lo tiene con la intención de realizar luego una conducta de comercio.
¿sí? Hay, pero muchísimos casos en el Código Penal de tipos penales que contemplan elementos del tipo subjetivo distintos del dolo. Por ejemplo, el secuestro extorsivo, ¿sí? El que secuestra a una persona con el fin de solicitar rescate. ¿Sí? Hay muchísimos. Es un buen, por ahí es un buen ejercicio para encontrar este tipo de elementos, que hagan un repaso a la parte especial del Código Penal y los traten de identificar, ¿sí? Y los van a poder identificar, siempre están precedidos de, o sea, la mención es con la intención de, con el propósito de, con el fin de, a fin de, ¿sí? Siempre tiene una finalidad que va más allá. Y esos son los que les decía, los elementos del autor. También, dentro de los elementos del tipo subjetivo distintos del dolo, tienen otros elementos que aluden a la actitud o ánimo del autor. O sea, ya no hablan de ultrafinalidades o ultraintenciones, sino a una especial predisposición anímica del autor. ¿Sí? Si lo ven en Zaffaroni, lo van a ver como elemento del tipo subjetivo distinto del dolo, de tendencia interna trascendente. Y ahí van a encontrar como ejemplo el homicidio con alevosía. El homicidio con alevosía es el homicidio cuando se aprovecha la indefensión de la víctima, ¿sí? Aprovechar una circunstancia, o por ejemplo el homicidio cometido por placer, por codicia, por odio racial o religioso, ¿sí? Son especiales predisposiciones anímicas del autor que, digamos, pertenecen al ámbito subjetivo, pero que agravan en ese caso la penalidad. Luego tenemos también dentro de los elementos del tipo subjetivo los delitos que Zaffaroni llama de tendencia interna peculiar, que son, en términos generales, son los que requieren cierta habitualidad, ¿sí? La habitualidad es una especial predisposición subjetiva del autor para realizar de manera permanente esa conducta de habitualidad o profesionalidad. Por ejemplo, la usura habitual del artículo 175 del Código Penal, el encubrimiento agravado por habitualidad. ¿Saben lo que es el encubrimiento? Digamos, es que, por ejemplo, el que recepta el encubrimiento tiene varias figuras, ¿sí? Hay un encubrimiento por favorecimiento real, es quien ayuda a alguien a eludir la acción de la justicia, pero el más común y el que más se ve es el encubrimiento, es el que recepta dolosamente, adquiere u oculta dolosamente una cosa robada, ¿sí? Proveniente de un delito. No robada, sino una cosa proveniente de un delito, puede ser incluso un arma, digamos, poder receptar un arma que fue utilizada en un delito. Pero el que lo realiza con habitualidad, supongamos un desarmadero clandestino que recibe con habitualidad coches robados para desarmarlos, ¿sí? Requiere, digamos, de la predisposición anímica particular de quien le ejerce la conducta de hacerla, digamos, de manera sostenida y constante en el tiempo, de hacerla su profesión. Lo mismo sucede con el curanderismo, digamos, el ejercicio ilegal de la medicina. Un acto de cura de empacho no sería curanderismo. Ahora, cuando lo requiere, lo realiza habitualmente y de eso hace una profesión, es un delito de curanderismo. Si alguien de ustedes cura el empacho, quédese tranquilo. Si lo hace una vez no pasa nada. No, me acordé, ¿sabes? Que dice que cuando éramos adolescentes yo tuve una compañera que tenía ese herpes particular que le dicen la culebrilla. La culebrilla. Es el herpes zóster. Claro, y iba a una mujer que le ponía como tinta china y qué sé yo, que esto, que lo... Y eso sería curanderismo, ¿no? O sea, ya iría... Habitualmente sí. Sí.
Sí, eso sería curanderismo. ¿Tiene que cobrar para ese servicio o no hace falta? Aunque lo haga habitualmente, alcanza. No, pues en general el curanderismo, el curandero no cura, digamos. Si la gente se cura por otra cosa, no por superstición. Las enfermedades no se curan por superstición. Pero esa voluntad. Lo de la tinta china tiene una explicación científica. Es por un componente que tiene la tinta china, digamos, que se curan. Pero mejor vayan al médico, no vayan al curandero. Bueno, pero antes a mí cuando era chica me llevaban al curandero. Y para curarme el pacho, para el tema, me daba un asco, el agua con ajo, no sé qué cosa con ajo. Bueno, pero eso en realidad tienen cuando le dan ese tipo de pócimas que tienen que ver con vegetales y demás, son pócimas ancestrales, digamos, que tienen que ver con la medicina porque tienen una reacción química. No es por creer, digamos. ¿Entiende más o menos por dónde va la cosa de los elementos del tipo subjetivo distintos del dolo? Sí. Bueno, no van a estar presentes siempre, ¿sí? Esto lo van a encontrar en determinados tipos penales, no en todos, ¿sí? Se contenta, digamos, el tipo subjetivo de los delitos dolosos se contenta con el dolo, ¿sí? Si hay una exigencia adicional de índole subjetiva, ¿sí? Se tratan de estos elementos. Y siempre, digamos, en el autor, tienen que estar presentes al momento del hecho, el conocimiento de que lo está realizando con, por ejemplo, la ultra intención de menoscabar la integridad sexual, ¿sí? Hay, dentro de las ultra intenciones, y esto me olvidé decírselo, pero hay ciertos tipos penales que son los que se llaman delitos incompletos de dos actos. Por ejemplo, el cohecho. El cohecho, ¿saben lo que es el cohecho? El soborno. Claro, es el soborno. El cohecho es el ofrecimiento de una dádiva o dinero, efectos, digamos, el ofrecimiento de dar o entregar efectos a un funcionario público con el fin de que que el funcionario público no haga o retarde un acto propio de su función, ¿sí? Ese es un tipo penal que requiere, digamos, una adulta finalidad. No es el solo hecho de entregar la dádiva, sino que la entrega de la dádiva sea con el fin que el funcionario público no realice una conducta acorde a su función o que realice una conducta contraria a lo que su función manda. Esos son los que se llaman delitos incompletos de acto. Bien. Es posible también que alguna de las finalidades especiales no esté expresamente aludida en la descripción de la conducta, pero que en algunos tipos penales lo tienen de manera implícita, digamos. Por ejemplo, el ánimo de lucro, que está presente en las estafas, en las defraudaciones, ¿sí? Es decir, en la estafa, ¿sí? El artículo 172 del Código Penal es el que un sujeto activo engaña a el sujeto pasivo y mediante ese engaño el sujeto pasivo realiza una disposición patrimonial perjudicial para sí, ¿sí? Ese tipo penal, si bien no lo describe expresamente, tiene, digamos, implícitamente una finalidad de lucro para el autor, ¿sí? Hay otros tipos penales de las defraudaciones que lo tienen explícitamente. Por ejemplo, la defraudación por administración infiel. De hecho, dice el tipo penal, dice el que, describe varias conductas y dentro de esas varias conductas dice con el fin de obtener lucro para sí o para terceros, ¿sí? Ese es otro elemento del tipo subjetivo distinto del dolo. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ver cómo son las formas de aparición del dolo. Y esto es un tema bastante intrincado. No sé si vamos a llegar a tiempo a verlo de manera
profunda. Esto lo van a ver en todos los libros que abordan la perspectiva tradicional del tipo subjetivo, que el dolo puede aparecer en estas tres formas: como dolo directo, como dolo indirecto, también lo van a ver como dolo directo de segundo grado, también lo van a ver de esa manera, o como dolo eventual. Son esas tres categorías. El dolo directo se suele identificar con la intención o propósito de realizar una conducta, ¿sí? Por eso alguno de ustedes, cuando intervino, manifestó con la intención de... El dolo no requiere como necesariamente la intención, y ahora vamos a ver por qué. Porque dentro de esas variantes de dolo que vemos, solo requiere, digamos, solo se identifica, no requiere, solo se identifica con la intención o propósito el dolo directo. Y ahora vamos a ver que el dolo indirecto o dolo directo de segundo grado no se identifica como una intención o propósito, y mucho menos el dolo eventual, mucho menos. Como van a ver, lo que tienen los tres, digamos, las tres formas de aparición del dolo es que hay conocimiento de la producción del resultado, ¿sí? Y después van a ver también cómo, digamos, desde la perspectiva tradicional, cómo actúa el elemento volitivo que los diferencia. El dolo directo, ya les decía, digamos, se identifica como intención o propósito. El dolo indirecto o dolo directo de segundo grado también se llama dolo de consecuencias necesarias. Ahora vamos a ver bien de qué se trata. Y el dolo eventual. El dolo directo, y esto desde un punto de vista tradicional, es dentro de esos dos elementos del concepto de dolo, el elemento volitivo, cognoscitivo y el elemento volitivo, ¿sí? Se podría decir que tienen una intensidad profunda ambos elementos. En el dolo directo hay un fuerte grado de conocimiento, ¿sí? Un conocimiento, digamos, cuanto más preciso, digamos, de la realización de la conducta, y un fuerte componente volitivo, es decir, un fuerte componente de del querer de la realización del resultado. El tipo penal, digamos, cuando en general recoge, digamos, la modalidad de dolo directo, tiene ciertas formulaciones que lo insinúan, ¿sí? Lo van a ver, por ejemplo, en los tipos que dice el que a sabiendas de, o de mala fe, ¿sí? Ese tipo de menciones que aparecen en los tipos penales, que son referentes al tipo subjetivo, nos van a indicar de que estamos ante una conducta que presumiblemente es mediante dolo directo. Ahora, van a ver, lo va a explicar Daniel esto, que desde una perspectiva más moderna el dolo se identifica más con el conocimiento que con la voluntad, ¿sí? Y si, por ejemplo, si uno piensa en una persona que realiza un disparo a grandísima distancia, ¿sí? Y que en realidad por realizar ese disparo a tan gran distancia, realmente la probabilidad de que se concrete el resultado es realmente muy menor, ¿sí? Aunque el sujeto quiera mucho que se realice la conducta, difícilmente sea doloso, ¿sí? Porque el dolo directo lo que requiere, digamos, más allá de la voluntad incondicional de partir del resultado, también el conocimiento de un alto grado de probabilidad de producción del resultado.
En el dolo de segundo grado, dolo de consecuencias necesarias, que es dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias, el saber, digamos, también tiene un grado alto, digamos, de presencia, ¿sí? Pero tiene un grado de voluntad muy inferior. Y le voy a poner un ejemplo que es el ejemplo típico, digamos, alguien quiere matar al presidente, ¿sí? Que viaja en un auto conducido por un chofer y decide, digamos, dispararle un misil para que explote el auto con el presidente adentro, sabiendo que va a matar al chofer también con esa conducta. Es decir, dirige incondicionalmente la conducta para matar al presidente, pero sabe que por el medio que realiza esa acción va a afectar necesariamente a otra persona que hasta incluso no quiere matarlo porque le cae simpático. Supongamos que es el vicepresidente que quiere quedarse con el cargo de presidente, entonces le dispara un misil y lo conoce al chofer y le cae simpático y sabe que tiene hijos y hasta lamenta, digamos, que tener que matar al chofer, pero es la única oportunidad que tiene de ser presidente. Y es la única oportunidad que tiene de que quede acéfalo el cargo de presidente, entonces lo mata. Y muere el chofer. ¿Sí? Son casualties. Casualties, cosas que suceden indirectamente por buscar otro objetivo. Claro. Bueno, en ese caso, digamos, no podemos afirmar que porque no quería que muriera el chofer y hasta incluso le resultaba triste, digamos, tener que matar al chofer, que no sea doloso. Una consulta. Por lo tanto, el querer, digamos, realizarlo, tampoco es tan pronunciado. Ahí tenés sí o sí uno directo y uno indirecto, o sea, el directo del objetivo buscado y el es dolo indirecto directo en ambos casos, porque el dolo directo es de primer grado o de segundo grado. En este caso, digamos, porque el medio escogido es la consecuencia necesaria, digamos, preveía como consecuencia necesaria la realización de otro resultado concomitante, es dolo de consecuencias necesarias, por ende es dolo directo de segundo grado. En el dolo eventual, ambos aspectos están, tanto el aspecto, digamos, cognoscitivo como el aspecto volitivo, no tienen tanto pronunciado, no son tan pronunciados. Sí, por supuesto, en el dolo eventual el saber no es todo lo exacto posible, sino que, digamos, se representa el sujeto activo la posibilidad cierta de causar el resultado, ¿sí? Que se presenta como no seguro, pero de probable producción. ¿Sí? Y la voluntad tiene, digamos, un contenido menor, pero, digamos, y ahí vienen, vamos a ver si llegamos, ¿qué hora es? Son 10:40. No vamos a llegar probablemente a ver todas las teorías que explican la diferencia de la culpa consciente con el dolo eventual, pero, digamos, ahí hay diversas teorías, desde las que van de, digamos, cuanto más probable sea la realización del resultado, y que esto es conocido por parte, digamos, del autor, del sujeto activo, el hecho de realizar la conducta demuestra, algunos dicen, bueno, demuestra, digamos, la voluntad de realización del tipo porque ante esa situación debía abstenerse de realizar la conducta. Entonces, lo juzgan como un hecho doloso. Otras teorías, digamos, esa sería la teoría de la probabilidad. Otras teorías, digamos, se basan un poco en la predisposición anímica del autor, es si le resultaba indiferente la producción del resultado, entonces si conocía que realizando la conducta se podía producir con un alto grado de probabilidad el resultado lesivo y se muestra indiferente o
con la producción del resultado, sería una conducta dolosa. Lo mismo ocurre con otras teorías que también se refieren a la predisposición anímica, cuando, digamos, consideran que es una forma de aceptar tácitamente la producción del resultado, o la teoría del consentimiento o asentimiento, ¿sí? El problema del dolo y la distinción entre dolo directo y dolo eventual se basa en esto de la conciencia insegura. La distinción no se funda en la certeza, en el caso del dolo directo, y en la inseguridad en el dolo eventual. En ambos casos existe, digamos, conocimiento de la posibilidad de producción del resultado, de la alta probabilidad de producción del resultado, ¿sí? Pero lo que lo diferencia es que en el dolo directo ese resultado se persigue como meta, y en el dolo eventual no se persigue como meta, sino que lo realiza, se representa seriamente la posibilidad de producción del resultado, y así todo, como realiza la conducta. Es ahí donde radica la diferencia. Ahí, digamos, agrego, ¿no? Incluso en el caso del dolo de consecuencias necesarias, que es el llamado dolo indirecto o dolo directo de segundo grado, tampoco hay certeza absoluta, ¿sí? Supongamos, con el mismo caso que yo le di, digamos, el del misil, si el misil pega justo en la parte de atrás, y fortuitamente el chofer no se, digamos, sale despedido y no es alcanzado por el misil, no se produce el resultado, no vamos a decir que, digamos, no hay dolo, vamos a decir que es una tentativa en todo caso. Pero en ese caso, digamos, la seguridad de producción del resultado en realidad es algo bastante difícil de probar, ¿sí? Sobre todo en algunos supuestos, ¿no? Si yo le pongo un arma de fuego en la cabeza a quemarropa a una persona y le disparo, y casi es segura casi la producción del resultado. Ahora, si yo le disparo a 50 metros de distancia, ¿cuánto más segura es la producción? ¿Cuán segura es la producción del resultado? Y si le disparo a 70 metros, ¿cuán segura es? Y si le disparo a 30 metros, pero tengo Parkinson y mi mano tiembla, bueno, en realidad, digamos, la seguridad de la producción del resultado en realidad es discutible, ¿no? La seguridad, digamos, en el dolo indirecto depende de la condición de que se realice el curso causal deseado, que es, como dije, no tan seguro o poco inseguro, o poco seguro. Hay supuestos que van a ver, digamos, con Daniel, porque ahí van a ver nítidamente que este tipo de razonamiento tiene ciertos problemas, y que hay una forma, digamos, de explicarlo más moderna que lo caracteriza de una manera mejor, porque se basa en el conocimiento de las probabilidades de producción del resultado y en cuánta porción del riesgo, qué grado de porción del riesgo se concreta en el resultado, ¿no? Mirado ex ante y desde la perspectiva del autor. Volviendo, digamos, a los puntos de vista para distinguir el dolo eventual de la culpa consciente. La culpa consciente y el dolo eventual comparten algo, ¿sí? Cuando vean los tipos imprudentes se van a dar cuenta, lo van a ver mucho más en detalle, mucho más nítido, pero el tipo imprudente, bajo imprudencia consciente,
es aquel que, digamos, supongamos, uno sale de una fiesta donde tomó un par de cervezas, no está bajo alcohol cero, por ejemplo, como es en Provincia de Buenos Aires, el límite de consumo de alcohol es cero, ¿sí? Uno no puede tomar nada antes de manejar. En cambio, en Capital es 0,5 de gramos por litro de sangre, ¿no? Gramos de alcohol por litro de sangre. Supongamos que uno está en provincia y se toma un vaso de cerveza, ¿sí? Un vaso de cerveza, no sé, le da 0,3 de alcohol en sangre. Que en Capital sería, digamos, estaría dentro del riesgo permitido, pero en provincia no. ¿Sí? El hecho de manejar bajo efectos del alcohol claramente es una conducta antirreglamentaria, ¿sí? Es un riesgo jurídicamente desaprobado. Si uno bajo esas condiciones causa un resultado lesivo para un tercero, porque no pudo, digamos, controlar debidamente el vehículo o demás, a causa, digamos, de esa afectación que produce el alcohol, se le va a imputar ese resultado, objetivamente se le va a imputar ese resultado, ¿sí? Lesivo, ya sea lesiones o muerte, ¿no? Entonces, quien sale de ese bar, digamos, que se tomó una cerveza, ¿sí? Sabe que en esa situación puede llegar a causar un resultado lesivo, que puede llegar, por ejemplo, a tener los reflejos afectados por el consumo de alcohol. ¿Lo sabe? Sí. Sí. Lo sabe. ¿Sí? Sabe que el reglamento de la provincia de Buenos Aires, digamos, dice que no se puede tomar nada de alcohol para conducir. Sí. Ahora, ese sujeto sabe que va a atropellar un peatón o sabe que va a colisionar con otro rodado. No. No. Ahora, entonces, No tiene certeza, pero tiene altas probabilidades Claro. de fracasar el intento. Depende. A ver, estamos hablando de alguien que tiene menos de 0,5, ¿no? En provincia es una infracción al deber de cuidado y en Capital no. En Capital con 0,5, ¿sí? No sería una infracción al deber de cuidado y por ende, digamos, no sería un riesgo jurídicamente desaprobado. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos con 0,5 en Capital cometés un acto así, no te van a imputar. Con menos de 0,5, digamos, con menos de 0,5, a ver, no, a ver, todo va a depender del caso en particular, ¿sí? Si vos venís con 0,5, pero venís escuchando música, te agachaste, no miraste y atropellaste a alguien, digamos, la conducta imprudente no va a ser porque, digamos, tomaste alcohol, sino porque, digamos, si realizaste otro tipo de conducta imprudente. Sí, pero el problema es que el consumo de alcohol en provincia es antirreglamentario, el conducir con alcohol. Con lo cual, ya la conducción antirreglamentaria, en principio, es, digamos, ante una situación, vas a terminar concluyendo que, digamos, el tipo tenía los reflejos disminuidos y no reaccionó adecuadamente porque tenía esa afectación. ¿Entendés? Entonces, ahora, pero igual lo que yo quería discutir era otra cosa, digamos. En ambos casos, digamos, el que sale, digamos, alcoholizado a manejar, sabe que puede causar un resultado lesivo. Ahora, el hecho que sepa lo coloca como un delito doloso. No escucho. No, estoy pensando, pero no sé, porque... O sea, está presente el elemento cognitivo y sí, Sí. está presente, digamos, sabe que existe un riesgo de que cause. Bueno,
Las teorías que tratan de delimitar la culpa con representación o la influencia consciente, digamos, del doble eventual se basan en las más o menos que yo les expliqué rápidamente. Las teorías de la representación es que se represente un alto grado de probabilidad de producción del resultado, ¿sí? Ya con ese alto grado de probabilidad, el hecho de realizar la conducta, que es como la puesta en marcha de la causalidad, implicaría, digamos, que la conducta sea dolosa. Igual tenés ejemplos de que hay personas que no son conscientes de sus actos. O sea, están totalmente dado vuelta y te dice, pero tomé una copita nada más. Como que no se representó nada. Ni siquiera el hecho de salir alcoholizado. Ahí es otra cosa, digamos. Eso se llama... A ver, si una persona está totalmente borracha y conduce igualmente, puede que en el momento del hecho está en un supuesto de inculpabilidad, pero hay algo que se llama actio liberi in causa. Si el embriaguez fue consciente, se traslada el momento de imputabilidad a el momento de la ingesta alcohólica. Si es una ebriedad, digamos, consciente y preordenada, digamos, el momento se traslada al momento anterior. No importa, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y hay una medida, profe, para eso? Tipo, es porque en provincia sería cero, ¿no? Pero déjame terminar con lo que estábamos hablando. Después volvemos a eso, si querés. Entonces, la teoría de la representación dice, bueno, yo me represento el hecho con un alto grado de probabilidad de producción y continúo igualmente, ergo, digamos, va a ser un hecho a título doloso. Esto de acuerdo a las teorías de la representación. Las teorías de la voluntad se basan más en esto del elemento volitivo. Bueno, las teorías de la representación, dentro de las teorías de la representación tenemos la teoría de la probabilidad, que es la que yo les estaba explicando, digamos. Cuanto más alto grado sea la probabilidad de producción del resultado, si se continúa, digamos, con la realización de la conducta, ergo, digamos, debe responder al título doloso. Eso van a ver ahí, los autores son Belzel, Mayer, Ross. Es decir, que si existe una representación del resultado, ¿sí? Y la consideran de probable realización, yo diría de muy probable realización, la acción va a ser dolosa, salvo que el curso causal representado por el autor sea de improbable producción. Es decir, esto es, digamos, lo que yo les explicaba, digamos. Si se lo representa, digamos, de manera con un altísimo grado de probabilidad de producción del resultado, la sola realización de la conducta ya, digamos, torna dolosa la acción. Pero si es de improbable producción, ya pasa a la esfera imprudente. O sea, si no hay una alta probabilidad de producción del resultado, corta las aguas para el ilícito imprudente. Una línea delgada, digamos que estás de arriba o estás abajo. Si estás arriba, es doloso; si estás por debajo, es imprudente. Y todo tiene que ver con el grado de probabilidad de producción del resultado. ¿Y por qué, digamos, se considera que en esos casos sería doloso, en donde existe una alta probabilidad de producción del resultado, o sea que el sujeto activo se representa con un alto grado de probabilidad de la producción del resultado? Es que realizando la conducta lo que hace es está decidiendo de manera consciente contra el bien jurídico, sabiendo entonces que actuando de esa manera puede afectarse con un grado de seguridad alto el bien jurídico,
el actuar de esa manera es decidirse en contra, digamos, del bien jurídico. Eso es la teoría de la probabilidad. Las teorías de la voluntad tienen, como le decía yo anteriormente, raigambre en el elemento volitivo, ¿sí? Es en este querer de realización del tipo objetivo. Y como este elemento volitivo se relaciona con la predisposición anímica del sujeto, los sostenedores de las teorías de la voluntad, que para tratar de delimitar la culpa consciente con el dolo, lo que tratan de generar es decir, bueno, mediante esa conocía, digamos, la posibilidad de producción del resultado, es decir, está presente el elemento cognoscitivo. Bueno, y el elemento volitivo, ¿cómo se genera? Bueno, bajo la fórmula de la aprobación, el consentimiento o el asentimiento, es decir, quien conociendo la posibilidad de producción del resultado, adopta una conducta, digamos, que internamente aprueba el resultado al realizar la conducta, digamos, que se representa como de probable producción de ese bien, de esa lesión al bien jurídico. Bueno, River está ganando 5-2. Les quiero comunicar. Era un día ideal para estar en la cancha. Acaba de ser distinto. Las otras vertientes hablan de la fórmula de la motivación, que evalúan la predisposición anímica también, pero más bien relacionado con la postura de la indiferencia. Es decir, quien se representa la posibilidad de producción del resultado y, digamos, es indiferente para con la producción de y realiza la conducta, entonces debe responder al título de dolor. El problema que tienen estas teorías es la prueba de eso, porque la prueba del dolo es muy difícil. Tanto probar el conocimiento probablemente sea menos difícil de probar, ¿no? Porque si uno lo valora de manera objetiva ex ante, es decir, de manera razonable, puede que en algunos casos sea demasiado evidente, ¿no? Digamos, quien se presenta en un comercio y le apunta con un arma de fuego al cajero y le dice, dame toda la plata, por supuesto que se está representando que, digamos, está afectando, digamos, el patrimonio ajeno, se está representando que con eso puede causar un menoscabo en el patrimonio del tercero, ¿no? Es clarísimo, nadie lo va a discutir. Las motivaciones son mucho más difíciles de probar, ¿no? O sea, en ese caso, digamos, yo estoy planteando, si el tipo quería, no sé, ganar guita para irse al casino o para darle a comer a los hijos, da igual, ¿no? Pero cuando la motivación es importante, cuando uno tiene que valorar motivaciones, digamos, la motivación es mucho más difícil de probar. Entonces, ¿cómo probamos que internamente el autor, conociendo la posibilidad de producción del resultado, aprobó internamente su producción y por eso es doloso, o asintió o consintió esta posibilidad de que se produzca el resultado, o actuó indiferente, ¿sí? Es bastante difícil de probar, ¿sí? Entonces, lo que tienen en común las fórmulas de las teorías de la voluntad es que se basan en una cuestión que es muy difícil de probar, porque la actitud interior realmente es difícil de probar. Hay una postura que la sostiene un autor alemán que se llama Armin Kaufmann, que dice, cuando alguien se representa la posibilidad de producción del resultado y no realiza una conducta tendiente a que ese resultado no se produzca, va a ser doloso. Y cuando, digamos, más allá de estar actuando
toma alguna prevención para que ese resultado no se realice, va a ser imprudente. ¿Sí? Tiene algún color. ¿Sí? Ahora, en los casos de graves imprudencias, ahí va a estar mucho más difícil la delimitación, ¿no? O sea, supongamos que no tomó 0,5 de alcohol, tomó, no sé, se tomó una botella de whisky y salió a manejar. El grado de conocimiento de progresión del resultado ya es más alto, porque realmente la capacidad para manejar se ve muy disminuida. El hecho de que diga, digamos, confío en que el resultado no se va a producir, porque es una de las restricciones por confianza, ¿no?, en la fórmula de motivación. Muchas veces, cuando uno ve las fórmulas de motivación, el anulado igual arriba, la vez 4-2. Anularon el gol. Sí, lo acabo de ver. Miré y veo 4-2 y digo, pasó. Evidentemente se lo anularon. Cuando uno habla de las actitudes interiores, que son tan difíciles de probar, digamos, esto de esas motivaciones, de la indiferencia, del consentimiento, de la aprobación y demás, es como que es muy difícil de llevarlo a la práctica, ¿sí? Y se termina recurriendo, digamos, a, bueno, porque hizo tal cosa, asintió la producción del resultado, porque hizo tal otra, digamos, le fue indiferente, cuando en realidad, digamos, son como inferencias poco basadas en pruebas, porque, digamos, la actitud interna al momento del hecho es muy difícil de reconstruir, ¿no? Entonces hay ciertas, le decía, esta forma de verlo de Armin Kaufman, que trata de objetivar, digamos, esa actitud interna en hechos contrastables, ¿no? Cuando alguien realiza una maniobra tratando de minimizar el riesgo, ¿sí? Más allá de que conoce el riesgo que está realizando, lo trata de minimizar. Pero, y les decía, en una de esas fórmulas de motivación es la separación de agua, decir, bueno, quien realizó la conducta conociendo el alto grado de probabilidad de producción del resultado, pero confió en que en su destreza no se iba a producir, bueno, es imprudente. Y el que, digamos, demostró una actitud indiferente es doloso, ¿no? Entonces, que el derecho penal premia al estúpido, al que tiene una conciencia irracional de confianza, o sea, al que tiene confianza absurda. No puede ser esa la separación de agua. Ya son las 11:05 y no vamos a llegar. Vamos a seguir con esto, pero les pregunto si tienen alguna duda de lo que vimos hasta acá. Voy a dejar de presentar, así los veo. Vamos a profundizar, y seguramente cuando vean, digamos, la concepción más moderna con Daniel, va a volver sobre esto, pero si no lo vamos a ver particularmente. ¿Entienden por dónde va esto? ¿Sí? El tipo subjetivo. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Bueno. ¿Tiene alguna duda?